Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado lo hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. A ver, sientémonos, queridísimos hermanos. Primer punto muy breve, y ya lo teníamos en cuanto a el pueblo que quería estar a la moda como el mundo lo marcaba. Queremos un rey. Pero el rey les va a quitar a sus hijos, a sus hijas. No nos importa, queremos un rey. Bueno, Señor, pues dales un rey. Ya sobre advertencia no hay engaño. El que avisa no traiciona. Y tal cual. El primer rey de Israel es Saúl. Y bueno, pues un hombrón, grandotote, fortachote. No, este sí. Pero pues nada, no tenía su corazón al 100 con el Señor. Y cuando el Señor le manda en una obediencia, en un anatema, o sea, terminar con todos, pues no cumple con la misión, ¿verdad? Estamos en el primer libro de Samuel, capítulos 15, y entonces dice: ve, del Señor le mandó. Aunque, dice, en aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Y él contestó: ¿qué te dijo? Dice: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con ellos, con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor, la voz del Señor, y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Ese es lo fuerte, ¿verdad? Entonces, lo más grande que debemos a Dios en como la adoración, la adoración a Dios es la obediencia. ¿La qué? Dice Saúl: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec. No, si yo hice lo que me dijo. ¿Y a quién llevó? A la cabeza del pueblo enemigo. ¿Con quién tenía que empezar? Pues precisamente con el rey, ¿sí? Y es que tu pueblo, entonces, pues esta corrupción, la corrupción es cuando no veo en cuanto a la gloria de Dios, a la salvación de las almas, y veo mis intereses, y ahí pues desgraciadamente, ¿verdad?, entramos los padrecitos, y pues qué pena, porque pues perdemos esa gracia de Dios, esa gloria de Dios. Y en la mañana teníamos una reflexión que señala precisamente sobre un punto, les decía, del catecismo de la Iglesia Católica, pero también el catecismo, el derecho canónico, había en 1917 y en 1983 también el Papa, ahora San Juan Pablo II, nos dio esto. A mí me tocó ese inter, y el Padre Miguel López pues nos estaba diciendo: en este dice así,
pero en este dice esto otro, se simplificó, etc. Pero el último número de nuestra Constitución, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que es el derecho canónico, en el 1752 dice: la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Repítanlo: la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. O sea, este último dice para el cambio de los párrocos. Entonces nosotros tenemos que ver siempre en razón de la salvación de las almas, cada uno en el lugar donde el Señor le puso. Esa recta intención que hemos estudiado mucho, buscar la gloria de Dios y el bien de los demás en todo lo que hacemos, sin querer obtener nada a cambio. Esta es recta intención. Entonces, buscar la gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En la salvación de las almas. Dice aquí: obrar con recta intención de agradar solo a Dios. El recto obrar es lo que dirige, lo que domina, que rectifica las mismas virtudes, hasta la misma obediencia. En suma, es como un maestro, la recta intención, que dirige la música espiritual, incluso hasta la obediencia. O sea, ¿cuál es lo más grande, lo más sagrado para Dios? La salvación de las almas. Estas oraciones, todo lo que Dios nos ha permitido, si no va en razón de la salvación de las almas, no estamos haciendo nada. Así, para que lo tengamos en cuenta. Usted le puede dar a su hijo la mejor educación, los mejores vestidos, los mejores, pero si no ve por su salvación de su alma, lo que decíamos, ¿verdad?, en el otro momento, tanta contaminación que hay. ¿Usted ha checado qué ven sus hijos en la computadora, en el internet? ¿Sabe si ellos se están drogando con esta droga auditiva, por ejemplo? O sea, no es nada más de que, ay, no, pues no, tenemos que ver por la salvación de su alma, y no lo vamos a hacer al 100 humanamente, pero con la gracia de Dios sí. También a nivel de nosotros como religiosos. El señor arzobispo, Dios lo bendiga, pero pues lo mandaron a poner orden en el clero, ¿verdad? Entonces, pues a 1 año y 4 o 5 meses que lleva, pues ha ido apretando, ¿verdad?, con toda esa prudencia, con toda esa celo pastoral, pero se siente su presencia, ¿verdad? La misma actitud de los sacerdotes ha ido cambiando. Y la última que dijo, ¿verdad? Y dice: y sí está bien que tengan sus vacaciones, pero tienen que avisarme y tienen que tomar los días que son, no otros. Si se van a dar un paseíto por ahí, eso va a cuenta de sus vacaciones. Y así como que, porque había quien al mes iba 2 semanas de vacaciones y 2 para hacerle el tipitoche, ¿no? Decía un padrecito. Entonces, es interesante que nosotros no perdamos el objetivo. Al rey, a la autoridad, se le ha encomendado la salud, pero no solamente la salud física, sino la salud moral, la salud espiritual, que le corresponde a la parte religiosa. Entonces, aquí Saúl es reprobado por desobediente. Y entonces, pues ahí dice las consecuencias de esa misma desobediencia y a lo que son comparadas, ¿verdad? Dice: ¿crees tú que al Señor le agradan los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, la obediencia. Y la docilidad más que la grasa de carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería. Rebelión contra Dios. Y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Y viene todo esto de nombrar al nuevo rey, que no es el que así como Saúl, sino va a ser el último ahí. No tienes otro hijo por ahí. Ay, ya se me había olvidado. Pues es el que está cuidando las borregas, ¿no? Mándalo traer porque no comemos hasta que llegue. Y el Señor le dice: este es. Entonces, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Este ha sido puesto para resurgimiento y ruina
de muchos, para que resurjan los pobres. Bien, por eso les decía de la magnífica, de esta oración hermosísima, en la cual pues nosotros debemos vivir. Dice: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto su mirada en la humilde sierva suya. Y ver aquí el motivo, porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mí favor, cosas grandes y maravillosas. Y el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación. A todos cuantos le temen, extendió su brazo, el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios. Trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita, ¿no? Como que tiene otro sabor, ¿sí? Como a sabor de pan casero. Aunque, pues, claro, la que leemos está muy bien hecha, pero muy escueta. Humildad para recibir la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos enfermamos, en el caso de mi hermana, es porque no estamos en la sintonía de Dios, lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa los males en el mundo, en tu persona, en tu familia? La desobediencia al fiat voluntas tua, o sea, la divina voluntad. Y el sentimiento de culpa, dice nuestro Señor Jesucristo, 22 de octubre de 1926. No se me olvida, ¿verdad? Porque así en ese día le reveló el Señor a Luisa Picarreta. La medicina preventiva, o sea, para incluso preservar los cuerpos, como el de San Pío de Pietrelcina o San Juan Pablo II, que pues lo tenemos gracias a los medios de comunicación, que cuando muere Padre Pío de Pietrelcina, que ya no sería la muerte, sino el tránsito, en 23 de septiembre de 1968, y lo exhuman para unos años, ¿verdad? Y su cuerpo está tal como entró en el sepulcro. Y el de Juan Pablo II, pues más cercano a nosotros, también se preservó, sale ahí, está como lo vimos que lo metieron en el cajonzote, aquel grandote, así también salió. ¿Esto qué quiere decir? Que vivían en esta gracia de Dios. Santa Margarita María Lacoque, por ejemplo, u otros santos, que hay muchos, Teresa Newman, gente virtuosa. Si esto es así en nuestra naturaleza humana corporal, fíjense qué interesante vivir en la salud física inclusive. ¿Por qué? Porque se mantiene en esta dimensión de obediencia. ¿Dimensión de qué? Por eso esta palabra es muy importante. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. A ver, díganlo. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ay, Padrecito, y esto está, miren, incluso en el misal. Dice, se puede hacer el Padre Nuestro en latín, Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen. Pero aquí dice, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. ¿Y qué dijo mi amadísimo Señor Jesucristo? No quiero que te deprimas. Si se dan cuenta, dejen de estar insistiendo para que doña Belén se lo aprenda de memoria. Y miren, va a ser maravilloso porque te das cuenta. Yo no quiero que te deprimas, abandónate en mí, abandonar, y dejas hacer todo a tu Jesús. Fiat voluntas tua. Si tú me mandas, Señor, pues es para tu gloria. Si tú me dices esto, no me importa lo que sea, porque sé que es en la divina voluntad, ¿verdad? Y no hay nada que pueda impedirlo. Lo otro, pues, ¿cómo mata el sentimiento de culpa? Bueno, Señor,
Si tú me has perdonado, yo también me perdono. Y cortar esas ataduras. Yo también me perdono a cada momento. Y decir, Señor, pues ahí. ¿Ustedes creen que Dios nos querrá enfermos? Pues no, si una mamá se preocupa, ay Padre, pídale a Dios porque mi hijo está enfermo, pues cuánto más Dios. Ahora, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué la permite el Señor? Para que tú entiendas que no vas bien. Si no fuera por esa enfermedad, no seguimos de largo. O sea, yo tengo muchos testimonios de personas que dicen, ay Padre, quiero darle gracias a Dios, perdieron una mano, perdieron un dedo, perdieron una parte. Dice, le doy gracias a Dios por ese accidente. Perdón, ¿cómo dijo? Sí, porque gracias a ese accidente o a esa situación es que encontré a Dios o reencontré a Dios. O sea, para Dios no hay nada, no hay pérdida, todo es ganancia. Y aún esas cosas que nosotros no entendemos, y no las vamos a entender con esta cabecita, se entiende aquí, en el corazón. Pero como ya entendí, pues ya no hay necesidad de que el Señor me siga apretando por ahí. Señor, ya entendí. ¿Entendiste, Pablo? Señor, tu gracia me basta, ya lo entendí. Bueno, pues en ese sentido vamos a hacer esta pequeña oración. Pónganse de pie. Dios no quiere que estemos enfermos, pero no sabíamos que estamos caminando fuera de la divina voluntad. Entonces, Señor Jesús, me someto totalmente, completamente a tu divina voluntad. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Vamos a juntar dos palabras que ya conocemos, la del Señor de la Misericordia. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío Fiat en ti. voluntas tua. Fiat voluntas Jesús, tua. yo confío en Jesús, ti. yo confío en ti. Fiat voluntas Fiat tua. voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en Fiat ti. voluntas Fiat tua. voluntas ¿Sí? tua. Es la Señor de la Misericordia, Jesús fam tobie, Jesús, yo confío en ti, o Jesús, en ti confío, pero esta me gusta más. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Yo confío en ti, hágase tu voluntad. Amén. Ustedes díganlo muchas veces, al fin que ya se lo saben. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Jesús, yo confío en Jesús, yo ti. confío en ti. Señor, y en tu nombre, Tua. con el poder que Jesús, tú yo me confío concedes en en tu ti. sacerdocio, Fiat tú me has voluntas enviado, tua. Señor, para Jesús, sanarlos yo en su confío en corazón, en ti. su mente, en su Fiat cuerpo, voluntas liberarlos tua. de toda Jesús, yo obsesión, de toda confío en opresión, ti. de toda Fiat posesión, voluntas de tua. toda Jesús, yo superstición, confío Señor. en En ti. tu nombre reprendo a Fiat todo voluntas mordazo, tua. toda fuerza maligna, Jesús, todo yo espíritu confío de en ti. enfermedad. Fiat voluntas Y que ahora tua. mismo mis hermanos Jesús, aquí yo confío presentes en ti. y los que a través de Fiat los medios voluntas nos tua. están siguiendo, Jesús, Señor, yo confío reciban en ti. este calor de tu Fiat amor, de tu voluntas gracia, tua. Señor. Jesús, yo Sientan, confío Señor, en ti. esta liberación, Fiat Señor. voluntas tua. Y sientan, Señor, Jesús, cómo yo su confío cuerpo en ti. empieza a Fiat recobrar voluntas tua. Jesús, yo movimiento. confío en Señor, ti. no lo Fiat hemos sabido voluntas cuidar. tua. No hemos sabido Jesús, que yo nuestro confío cuerpo en es ti. templo vivo Fiat y le hemos voluntas dado, tua. Señor, Jesús, un yo maltrato. confío en ti. Bendito sea, Fiat Señor, voluntas tua. que se Jesús, yo reconstruya confío en este ti. templo vivo Fiat voluntas para que tua. podamos darte Jesús, yo gloria, confío Señor, en ti. servirte en los hermanos Fiat voluntas mejor tua. sanos y no Jesús, yo enfermos. confío en Bendito ti. seas, te lo Fiat pedimos voluntas por la tua. intercesión de nuestra Jesús, Madre yo confío Santísima, en los ti. méritos de su Fiat inmaculado voluntas corazón, tua. al que nos Jesús, yo consagramos. confío en Bendito ti. sea, Señor. Fiat Amén. voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Una vez más, Jesús, yo confío en ti. Fiat voluntas tua. Y yo digo, amén. Amén. Y se haga conforme a la gracia y misericordia de Dios, que esta predicación, esta oración de liberación sea confirmada y sellada con signos, prodigios y milagros. Para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora respiren hondo. ¿Ven? Muy bien, espero que den ese testimonio y decir, wow, ¿qué pasó? Pues no sé qué es lo que pasó, pero se desmayó. Vamos a continuar, ¿sí? Luego dicen, Padre, pues fíjese que yo venía así todo tururú. Bueno, nada más por no dejar. ¿Cuántos cuando hicimos esa oración de exorcismo sintieron así como escalofrío? Sí.
y como que se les revolvió el estómago. El cordoncito, por favor. Sí. O incluso eruptar o ganas de vomitar. Esos son signos de liberación, ¿sí? Pero el Señor nos permite. Y en esto que hicimos ahorita, haciendo conciencia de la gracia de Dios, nos permite la sanación física va acompañada de calor o de una frescura, ¿verdad? Bueno, no se queden callados, digan, pues fíjate que esto pasó, siempre pasa, nada más que a veces tenemos miedo de dar ese testimonio y le robamos la gloria a Dios. ¿Para qué son estos testimonios de milagros? Para que mis hermanos crean, porque Él está vivo. Amén. Bendito seas, Papá Dios, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Siéntense, vamos a presentar el pan y el vino y las ofrendas.